Okay, so hello Samantha, how are you? I'm fine. You're fine, great, excellent. Ok, vale, vamos a iniciar la clase del día de hoy. A ver si ahorita se unen tus compañeras. Entonces, primero, ¿hay dudas o preguntas de lo que vimos la clase pasada? No, profesora, me comenta que sale que se le está trabando la computadora. Ok, vale, no se preocupe, ¿vale? Por lo general estoy grabando las clases, ¿vale? Ok, Samantha, ¿te acuerdas que vimos la clase pasada? Sí, hicimos varios ejercicios de los adjetivos. Vale, entonces vimos los adjetivos, cuáles son, ¿no? ¿Qué es un adjetivo? La estructura, bueno, en este caso una oración con un adjetivo, no la estructura. Y vimos los adjetivos opuestos, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora que ya sabemos hacer oraciones sencillas, vamos a ver el verbo to be. ¿Ves mi pantalla? Sí, Ok, dice subject, pronouns and the verb to be. Ok, vamos a ver los pronombres de sujeto y el verbo to be. Ok, primero vamos a ver los pronombres de sujeto. Ok, un pronombre de sujeto, o un pronombre en este caso, es el que va a reemplazar el sujeto de una oración. En este caso va a reemplazar un sustantivo, tanto un sustantivo común o un nombre propio. Un sustantivo puede ser, por ejemplo, mesa, taza, pintura, incluso puede ser un nombre como Londres, Lisa o América. Entonces, un pronombre de sujeto, en este caso en una oración, va a responder la pregunta ¿quién? ¿No? ¿Quién es el que realiza la acción? Ujú. Entonces, nosotros tenemos aquí diferentes pronombres de sujeto. No tenemos, por ejemplo, el I, you, we, and you, he, she, it, and they. Y como ves, tenemos algunos que están en singular y otros que están en plural, ¿no? Como en el caso de que está en plural, que sería we, you, and they. Ajá. Y singular, pues serían todos los demás. Hasta aquí, ¿vamos bien? sí, Okay. I en español sería yo, ¿no? En este caso, me, yo, ¿no? You, tanto en singular como en plural, bueno, lo tenemos tanto para singular y plural. You va a ser para tú o ustedes. He va a ser para referirnos a él y she para ella. It lo vamos a usar para referirnos a un animal o un objeto, en este caso eso. We lo usamos para referirnos a nosotros, donde nos incluimos en el grupo. You ya lo vimos. Y they lo vamos a utilizar para referirnos a ellos o ellas. Ok, hasta aquí, ¿vamos bien? sí, Ok, si vemos el que sigue, aquí tenemos los pronombres de sujeto. Y de un lado tenemos primera, segunda y tercera persona. Ok, de primera persona, que sería I, we, pues se refiere a que yo estoy incluido, ¿no? En el grupo, yo, ¿no? En la segunda persona nos estamos refiriendo a alguien aparte, a alguien externo, como tú, ustedes, ¿no? A diferencia de tercera persona, donde nos referimos exactamente a él, ella, eso o ellos o ellas. Hasta aquí vamos bien en esta parte. sí. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Aquí tenemos, son dos, cuatro, son ocho imágenes. Y tenemos dos opciones, letter A y letter B. Entonces vamos a seleccionar el inciso correcto para cada una de las imágenes. En este caso hay que seleccionar el pronombre de sujeto correcto para cada uno, ¿vale? Si tienes dudas o preguntas, sabes que me puedes preguntar. Sí, teacher, ¿no le mando foto o sí? No, si quieres nada más siguiente cuaderno, ¿vale? Ok, Ok.
Listo, teacher. Ok, vale, vamos a revisarlos. En la primera imagen, no, the first image que seleccionaste. Letter A. She, exactly. Okay, in the number 2. Letter A. He, right? Yes. Okay, number 3. Letter B. It. It, exactly. Number 4. Letter B. You. You, really easy. Okay, number 5. Letter B. They. Exactly, they. Porque en este caso, a pesar de que son animales, tenemos que referirnos como ellos. Okay, exactly. Number 6. Letter B. I. I, exactly. The numbers 5, 6, 7, 7. Letter B. They. Okay, exactly, they. And the last. Letter B. We. Exactly. Really easy. ¿Dudas o preguntas? No. Ok, vale. Pasemos al que sigue. Nos toca ver ahora el verbo to be. Ya teniendo en claro los pronombres de sujeto, tenemos que ver el verbo to be. En este caso vamos a iniciar con el verbo to be de forma afirmativa. ¿Vale? Ok, la forma afirmativa para el verbo to be, solo agrego mi sujeto, agrego mi verbo to be y luego continúo con mi complemento, ¿vale? En este caso tenemos aquí dos formas de escribirlo, la forma larga y la forma corta. En la forma corta pues se hace una contracción, no se utiliza un apóstrofe para unir el verbo to be con el pronombre sujeto, ¿vale? Entonces tenemos aquí la primera para I, el verbo to be sería am. Para you, we and they, el verbo to be sería are. Y para he, she and it, el verbo to be sería is. Entonces, en la forma corta quedaría como I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, and they're. Really easy. Ok, ¿dudas y preguntas en esta parte de aquí? No. Vale, dame un segundo. Ok. Quetzali, ¿ves la pantalla? ¿Me escuchas? Sí, sí, ya, ya se arregló. Gracias. Ok, vale, me parece bien. Entonces, acabamos de ver apenas los pronombres del sujeto, ¿no? Aquí los tenemos. Quedamos que un pronombre de sujeto es quien va a reemplazar un sustantivo en una oración. En un sustantivo puede ser tanto un objeto común como un nombre propio, ¿no? Y vimos los pronombres de sujeto que son I, you, he, she, it, we, and they. Tanto en forma singular y plural. Vimos que se dividen, más aparte de singular y plural, se dividen en primera, segunda y tercera persona. No, en este caso tenemos I y we sería primera persona, you es segunda persona y tercera persona correspondería a he, she, it y they. De. ¿Vale? ¿Tienes dudas y preguntas en esta parte de aquí, Quetzali? No. Vale. Ok. Luego hicimos un ejercicio, ya lo hicimos, ya lo contestamos. Entonces estamos viendo ahora el verbo to be de forma afirmativa. Estábamos hablando que el verbo to be cambia de acuerdo al pronombre que tienes. Si tienes el pronombre I, el verbo to be para I sería am. En el caso para los sujetos he, she and it, el verbo to be es is. Y para los sujetos you, we and they, el verbo to be es are. Vimos o acabamos de ver
que la estructura para escribir una oración con el verbo to be es colocar primero mi sujeto y después mi verbo to be. Y continúo con mi complemento. No, como vimos en una oración o en las oraciones que estuvimos haciendo anteriormente, donde mi complemento podría ser un adjetivo. Por ejemplo, I am happy, ¿no? I am happy, ¿no? O she is beautiful, ¿no? It is ugly, ¿no? Entonces, mi complemento puede ser un adjetivo. Y estamos viendo la forma larga y la forma corta. La forma corta, lo que se hace es se une el verbo to be al pronombre de sujeto con la ayuda de un apóstrofe. Entonces, en el caso para I am, la contracción sería I'm. Para you are, sería your. Para he is, sería his. Para she is, sería she's. Para it is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces esta es la forma afirmativa, la forma positiva. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer oraciones negativas? Para hacer oraciones negativas yo tengo que agregarle un not, pero este not va a ir después de mi verbo to be. Entonces queda sujeto, verbo to be y el not. Y en ambos casos tenemos la forma larga y la forma corta. En la forma larga pues sería I am not, you're not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. Y la forma corta podría ser I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, y they aren't. Pero también, por ejemplo, aquí en vez de ser you aren't, utilizamos la forma corta en forma afirmativa o positiva, donde ponemos your y luego not. You're not, he's not, she's not, it's not, we are not. Entonces nada más utilizamos esta contracción aquí y le agregamos el not, como en el caso del verbo to be para el sujeto I. I'm not. Aquí de plano, okay, aquí sí no se va a juntar, no va a ser I am not. No, es I'm not. Aquí no hay otra forma de hacer la contracción, ¿vale? Ok, ¿dudas, preguntas en esta parte de aquí? No. No. Entonces, forma afirmativa, sujeto, verbo to be, complemento. Forma negativa, sujeto, verbo to be, not, complemento. Entonces, ahora tenemos que ver la estructura para hacer preguntas. Si yo quiero hacer una pregunta utilizando el verbo to be, tengo que colocar primero mi verbo to be, coloco después mi sujeto, obviamente seguiría mi complemento y el último mi question mark o mi signo de pregunta, ¿no? Entonces, para I am or I am not, quedaría como am I, ¿no? Are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Entonces, primero, cuando quiero hacer preguntas, tengo que colocar el verbo to be, después continúo con el sujeto, complemento y mi signo de pregunta. Aquí se cambian de lugar únicamente para preguntas. Ok, ¿dudas y preguntas hasta ahorita? No. 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 Ok. Si vemos entonces el que sigue, tenemos los usos del verbo to be. Ok, antes de pasar a los usos, ¿alguien sabe qué significa el verbo to be? Ser o estar. Ajá, ser o estar. Ok, entonces eso ya lo tenemos claro. Entonces, el verbo to be tiene diferentes usos. Tenemos algunos ejemplos y del lado derecho tenemos los usos de be. Ok, en el primer ejemplo dice Istanbul is beautiful, ¿no? Y esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Hicimos descripciones, ¿no?
donde colocábamos un sustantivo, el verbo to be, y agregábamos un adjetivo. Entonces lo que hacemos es que describimos, ¿vale? Entonces el verbo to be nos ayuda para describir. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, Ankara is the capital of Turkey. Ok, en este caso el verbo to be nos está ayudando para hacer una clasificación o definición, ¿no? La oración en español dice, Ankara es la capital de Turquía. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, Izmir is in the west. En este caso, el verbo to be lo estoy utilizando para dar una localización, ¿no? En este caso dice que Izmir está en el oeste. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Sí. Sí. Ok. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, we are from Mexico. Ok. Yo voy a utilizar el verbo to be para hablar sobre mi nacionalidad, el lugar de origen. Pero acuérdense que si yo voy a hablar de mi lugar de origen, de mi nacionalidad, es necesario colocar el verbo to be junto con el from, ¿no? En este caso para nosotros sería I am from Mexico. Entonces siempre que quiero hablar sobre mi lugar de origen, mi nacionalidad, tengo que colocar verbo to be y el from. ¿Vale? ¿Vamos hasta aquí bien? Sí. Sí. También utiliza el verbo to be para hablar sobre la edad, como vemos en este ejemplo de aquí. Dice, I am 25 years old. I am 25 years old. Cuando yo quiero dar mi edad o quiero hablar de la edad de alguien, yo no voy a utilizar el verbo have. En español sí es yo tengo, pero en este caso en inglés es yo soy. Yo soy 25 años, ¿vale? Yo soy 25 años, no sería la traducción, pero en este caso la traducción correcta para de inglés a español es yo tengo 25 años, ¿vale? Entonces, utilizo el verbo to be para edad. No voy a utilizar otro verbo como el verbo have. El verbo to be es el adecuado para hablar de edad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. También utilizo el verbo to be para hablar sobre el clima. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el vocabulario de clima lo utilizamos como adjetivos porque describen el día? Entonces, en este caso, el vocabulario de clima, o después de mi verbo to be, tengo un adjetivo, en este caso, vocabulario de clima, me ayuda a describir el clima, cómo está el día. En el ejemplo, tenemos it is hot in Puerto Rico, ¿no? Es caluroso, ¿no? O hace, ¿no? Calor en Puerto Rico, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, todas preguntas de este ejemplo. No. No, todo bien. Ok, y el último uso del verbo to be es para hablar sobre tiempo. Cuando yo quiero decir la hora, ¿no? O cuando pregunto la hora, la persona me tiene que contestar utilizando el verbo to be para decir son. Son las 5, son las 4, son las 3, son las 12. Entonces, la estructura correcta para hablar sobre el tiempo sería colocar el pronombre de sujeto it para referirnos a tiempo. Luego utilizamos el verbo to be correcto para it, en este caso es is. Colocamos la hora, en este caso dice las 6. Y termina con o'clock porque nos está diciendo que son las 6 en punto. ¿Vale? Entonces yo voy a utilizar el verbo to be para hablar sobre el tiempo, la hora. Ok, ¿hasta aquí vamos bien, chicas? Sí. Sí. Ok, entonces ya tenemos en consideración los usos, cómo cambia el verbo to be de acuerdo a la oración, cómo cambia el verbo to be de acuerdo al pronombre. Ahora tenemos aquí unas notas de lenguaje. Vamos a ver la primera. La primera nota de lenguaje dice, nosotros usamos la forma del verbo to be con palabras que describen el sujeto.
En este caso, como vimos, utilizamos adjetivos. Dice, nosotros usamos adjetivos para describir, ¿no? Los adjetivos descriptivos no tienen una forma plural, ¿no? Como vemos aquí, tanto para el ejemplo de New York y New York and Chicago, en ambos los adjetivos se escriben igual, porque no tiene una forma plural. New York is big. New York and Chicago are big. ¿A qué se refiere a esto? Cuando nosotros veamos el presente simple con otros verbos, el presente simple con otros verbos nos dice que para oraciones afirmativas tenemos que terminar con S o ES, o sea que tenemos que cambiar el verbo a forma plural, como vimos en las reglas de pluralización. ¿Se acuerdan de las reglas de pluralización, chicas? Sí. Sí, ok. ¿Alguien se acuerda qué hago o si yo tengo la palabra potato? ¿Qué tengo que hacer para pasarlo de singular a plural? Potato. Agregar una ES porque termina en vocal. Exactamente, termina en vocal, termina en O. Ok, y si yo tengo el sustantivo... ok, no sustantivo. Y si yo tengo el verbo fly, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasaba cuando mi palabra terminaba con Y? Si no me equivoco, se agregaba la IES. Ok, entonces le agrego la IES, queda así. Bueno, se quita la Y y se agrega la IES según yo. Exactamente, se quita la Y porque antes de la Y tenemos una consonante. Exactamente. Ok, entonces ya se dan cuenta por qué les había puesto verbos en las reglas de pluralización. En el caso de fly, en el caso de go, do, también vimos, fly, vimos también, hago memoria, pero creo que son los que vimos. Sí, se dan cuenta porque puse algunos verbos, Sí. ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos, o al menos en este caso, es pasarlo de singular a plural, ¿vale? En este caso, como son adjetivos, pues no lo necesita. Y más porque estamos utilizando el verbo to be. O sea, aquí ya está mi verbo. Mi verbo es el verbo to be. No estoy utilizando otro. Ok. La siguiente nota del lenguaje dice que algunas palabras que terminan con ed o ing son adjetivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de married, tired, interesting and worrying, ¿no? Tenemos, por ejemplo, he's worried about you. He's worried about you. ¿Qué sería worried, chicas? ¿Preocuparse? Ajá, entonces, ¿qué dice la oración? Él está preocupado por ti. Exacto, él está preocupado por ti. Y por ejemplo, en el caso de New York City is interesting. Interesting también es un adjetivo, ¿vale? Nueva York es una ciudad. No, la ciudad de Nueva York es interesante, ¿vale? Ok, hasta aquí dudas, preguntas de estas primeras dos notas del lenguaje. No. No. Ok, pasemos a la siguiente, la número 3. La número 3 dice, we use a form of be with a physical or mental condition. Ok, nosotros también vamos a usar el verbo to be para hablar sobre una condición mental o física. Por ejemplo, tenemos aquí, he's hungry, it is thirsty, they're angry, and we're afraid. Ok, hungry, thirsty, angry, and afraid también son adjetivos, pero estos son adjetivos que nos ayudan a hablar sobre una condición mental o física. Entonces, si vemos la primera, he's hungry, ¿alguien me quiere decir qué significa hungry? ¿Hambriento?
Ok, y en la de thirsty, it is thirsty. ¿Estás sediento? Ajá. ¿Qué tal? They are angry. Enojado. Ajá, entonces ellos están enojados. Y la última, we are afraid. ¿Estamos asustados? Exactly. Entonces, hungry, thirsty and angry and afraid son adjetivos, pero nos hablan de una condición física o mental. Ok, entonces tenemos aquí otros ejercicios. La idea es colocar el verbo to be de acuerdo para cada uno de las imágenes, pero también me gustaría que colocaran el pronombre de sujeto correcto, ¿vale? La primera está muy fácil, el pronombre que tenemos que utilizar es el de él. Después colocamos el verbo to be que va de acuerdo al pronombre él y listo. Y así nos vamos con los demás, ¿vale? Entonces, me avisan cuando ya terminaron para que les vaya pasando los otros, ¿vale? Sí. Listo. Ok, entonces vamos a ver. No, cierto, tienen más ejercicios. Entonces, ¿ya tienen todas? ¿Ambas? ¿Ya terminaron las tres? Yo sí. ¿Ya? Ok, entonces pasemos a las que siguen. Listo. Sí. Ok, pasemos a las... Ok, pasemos a este ejercicio.
vamos a regresarnos. Entonces, ¿cómo quedó la primera Quetzalí? He's a postman. He's a postman. Okay, number 2, Samantha. They are doctors. Exactly, they are doctors. Number 3, Quetzalí. It's a cat. Exactly, it's a cat. Okay, really easy. The next, number 4, Samantha. She is a hairdresser. Exactly, she's a hairdresser. Number 4, Quetzalí. He's a singer. He's a singer. This is number 5, right? So it's number 6. He is a baker. Exactly, he is a baker. Really easy. Number 7. It's a tennis ball. Exactly, it is a tennis ball. And the last, number 8. They are brushes. Exactly, they are brushes. Really easy. ¿Dudas, preguntas? No. 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 Ok, pasemos al siguiente ejercicio. Ok. Son 2, esta y esta. Ok. La primera, o no, más bien ambas, tenemos que ordenar las palabras para hacer la oración, ¿vale? En este caso tenemos Susan and Sally, England Teachers. Y luego otra vez tenemos Susan and Sally, pero con 33 years old, ¿vale? Entonces la idea está súper fácil. Aquí salen 2 oraciones y igual en esta salen 3 oraciones, ¿vale? Pues vamos a hacer primero esta, la terminan, me avisan y le cambio la que sigue. ¿Podría poner la siguiente Ok, diapositiva, por favor? ¿estás lista también, Samantha? Sí. Ok, pasemos a la que sigue. Gracias.
Listo. Listo. Entonces regresemos. Entonces, ¿cómo quedó la primera oración, chicas? Samantha. Solo una duda ahí con esa profesora. Ok. ¿Eran 3 oraciones o 2 oraciones? Aquí salen 2 oraciones. Bueno, en la número 3, aquí tiene 2, pero en la número 3, que es la que sigue, salen 3 oraciones. Aquí solo Ok. salen 2. Entonces sería Susan and Sally are from Teachers England. No, más bien sería are teachers or are from England. Sí, tienes razón, salen 3, la que estoy viendo. Are from Esa era mi England. duda. No son, Ajá. son de inglesas, ¿no? O son maestras, no are teachers. Ok, sí, cierto, Ajá. tienes razón. No lo había visto, no había visto de England, nada más vi Susan and Sally. Don't worry, don't worry. Ok, vale, ¿y cuál otra oración saldría, Quetzali? They are 3 years old. Ajá, 33 years old. Ok, really easy. ¿No? Entonces Susan and Sally are from England and they are teachers. They are 33 years old. Ok, la que sigue. Quetzali, ¿cómo quedó la primera oración? His bill, he's from USA. Ajá, Bill is from USA. Ok, ¿cómo quedó la siguiente oración, Samantha? Bill is an artist. Ajá, exactly. Bill is an artist. Ok, y la última oración, Quetzali. Bill is 30 years old. Exactly, Bill is 30 years old. Ok, really easy, right? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. 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 Ok. Personal problems. To verb B. Ok, vamos a pasar a la que sigue. Denme un segundo. Todavía ven mi pantalla, ¿verdad, chicas? Sí. Sí. Ok. Denme un segundo. Creo que es este. No, este no es. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Hay dudas, preguntas? ¿Esto ya lo sabían? ¿No lo sabían? Sí, pero no le entendía, pero ya me quedó claro ahora. Pero ya quedó claro. Ok, esa es la idea, ¿vale? Que nos quede claro. Ok, dejen, lo busco porque no sé dónde está. Vale, ¿y tú, Quetzali, ya lo sabías? ¿No lo sabías? Lo tenía entendido como a nivel de práctica, pero no formalmente como, por ejemplo, cambiar los de los plurales. O sea, formalmente no lo había visto, pero en cuanto a la práctica, sí lo conocía. Ya lo conocías. Ok, me parece perfecto, ¿vale? Está bien, ¿vale? La idea que nosotros empezamos a entender para qué sirve, cuándo lo uso, por qué lo uso, ¿no? Y así pues, teniendo ya la idea, pues poder hacer oraciones que nosotras entendamos y escribirlo de forma correcta también, ¿no? Entonces, aquí está. Tenemos verb to be exercises. Vamos a pasarnos directamente a este ejercicio, ¿vale? Tenemos fill in the blanks using he, she, it, we, and they. Ok, la idea es colocar el pronombre de sujeto correcto para cada uno de los sustantivos. Facilísimo. La primera dice cat and horse. Entonces, gato y un caballo. Son dos. A pesar de que son animales y a pesar de que diría it porque es animal, tiene que ser they, no they, no cat and horse.
La primera sería they. De. Y nos vamos así con todas las demás. ¿Vale? Ok, Si hay dudas o preguntas, pueden decirme. sí, gracias.
Ok, chicas, parece que ya nos queda poco tiempo aquí en la reunión. Si no logran terminarlo, no se preocupen. Me lo pueden mandar al grupo de WhatsApp, ¿vale? De cualquier forma, tómenle un screenshot para que lo tengan y lo puedan rellenar. Sí. Listo, teacher. ¿Ya terminaste? Creo. Ahorita vemos si está bien. Ok, ¿qué tal? ¿Ya terminaste? Sí. Sí, ok. Vale, vamos a ver si nos alcanza y no se nos corta la mitad. Entonces, Samantha, ¿cómo quedó la número 2? Mari. She. Exactly, she. Ok. Bravo, Tom. ¿Qué tal? He. Exactly. What about Jack and I, Samantha? We. We, exactly. What about books? Books, ¿qué tal? They. Exactly, they. Sister. She. Exactly, she. You and Dave. They. They. Más bien sería ustedes, ¿no? Tú y Dave. Ustedes. You. ¿Vale? Okay. Okay. What about Sí. plane? It. Exactly, it. Sunshine. It. It. Cheese. It. It. Rick's family. They. Exactly, they. Cactus. It. It. Parents. They. Pamela. She. News. They. They. Scissors. They. They. Geese. They. Ok, ¿alguien sabe qué es geese? Gansos. Gansos. Goose, ganso, geese, gansos. Ok, exactly. What about flowers? They. They, exactly. Piano. It. Cool. It. Eat. Daughter. She. She, exactly. Milk. It. Eat. Okay, really easy. Children. They. They. Sugar. It. Eat. Feet. They. Okay. Feet, ¿qué es, chicas? Yes. Yes. Yes, okay, exactly. Y foot, pie. No, okay. Bicycle. It. Anne and Kate. They. Tennis. They. Soon. He. Mice. They. ¿Qué era mice, chicas? Ratones. Ratones, exactly. Mouse, ratón, mice, ratones. Okay, sky. It. Shop. It. Buses. They. Exactly. Papers. They. Mr. Green. He. He. Brother-in-law. He. Picture. It.
Friendship. It. Ajá. Dolphin. It. It. Ok, really easy, ¿vale? ¿Dudas, preguntas por ahí de vocabulario que no hayamos visto o que no sepan qué significa? Yo solo tengo la duda en cuanto a news. ¿En cuál? En news. News. News es tanto noticias y podría ser también periódico, ¿no? Ah, ok, Newspaper. entonces podría ser it o they. Como tal es they, porque dice news, Ah, está en ok. plural, ¿vale? Ok. Lo mismo como Sí. scissors. Scissors ya está en plural. Ok. Okay. Any other questions? Nada más para confirmar, teacher. Cuando hablamos de personas, para referirnos a ellas, podemos usar el they, ¿verdad? Ajá. Ok, Para ya. referirnos they. Y sí, bueno, también puede ser ustedes, ¿no? En el caso de que diga you, ¿no? Y Dave, ¿no? Por ejemplo, ahí, you and Dave, ustedes. Pero por lo general es ellos. ¿Vale? Ok, De hecho, sí. ustedes es más cuando estás hablando directamente con ellos. No les dices ellos, dices ustedes, ¿no? Ujú. Y ellos probablemente no estás hablando directamente con el grupo, sino que te estás refiriendo únicamente al grupo. No estás hablando con ellos. ¿Vale? No sé si me doy a entender en esa Ok, parte. sí. Ok. Vale. ¿Alguien sabe qué significa sunshine? Mm, ah, no. No. Ok. Sunshine sería como, como la luz del sol, como el brillo, luz del sol, sunshine, brillo, luz del sol. Ok. Ah, ok. Ok. ¿Qué significa plane, el que está arriba? Avión. Ajá, plane, avión. También puede significar plano, ¿no? Pero en este caso es avión. Ok, ¿qué significa? ¿Qué significa sky, chicas? Cielo. Ajá, cielo. Friendship. Amistad. Ajá, amistad. Ok. Daughter. Después de school, daughter. Hija. Ajá. Ok, parece que nada más. Ya son las más difíciles. Todas las demás están muy fáciles. Ok, ¿dudas, preguntas, chicas? De lo que hemos visto hasta ahora. ¿Todo bien? Mm, todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok, entonces vamos a terminar la clase por el día de hoy. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos hasta el día lunes. No se les olvide hacer sus actividades en recreo. Y evidentemente, si tienen problemas para entrar a la plataforma o problemas, dudas que no les queden claras, nos pueden avisar a mí o le pueden preguntar directamente a Miguel. ¿Vale? Sí, Sí. gracias. Vale, entonces nos vemos, chicas. Y Nos vemos. Bye. Adiós.